Ese verano en Oregón todavía pesa en mi mente. Tenía 19 años y vivía en nuestro pequeño y tranquilo pueblo con mi madre y mi padrastro, Mark. No pensé que nada inusual pudiera pasar en una tarde cualquiera de julio. Pero ese día renovó algo dentro de mí, algo que todavía intento comprender. Si estás leyendo esto, no dudes en compartir tus pensamientos porque incluso ahora, no estoy segura de cómo debería haber reaccionado. El calor ese día fue brutal. De esos que hacían que las paredes de nuestra casa se sintieran más cerca de lo habitual. Mi madre estaba en el trabajo y Mark sugirió que fuéramos a refrescarnos al río. Siempre fue el mismo tranquilo, cabello castaño, ojos color avellana, complexión de obrero, pero generalmente tranquilo y sereno. Había estado en mi vida desde que tenía 12 años, llenando los vacíos que dejó mi verdadero padre. Nuestra relación era bastante normal, un poco incómoda a veces, pero bien. Empacamos toallas para el agua y el viejo kayak que había reconstruido la primavera pasada. El viaje fue corto con música country sonando suavemente mientras el aire cálido entraba por las ventanas. Por una vez pareció un momento tranquilo y sin complicaciones entre nosotros. El río era el rincón escondido de nuestro pueblo, un tramo de agua cristalina enmarcado por pinos y rocas lisas. Extendimos toallas bajo un enorme roble, de esos que probablemente ya existían desde mucho antes de que existiéramos. El agua estaba fría, refrescante y por primera vez esa semana, me sentí relajada. Mark me enseñó algunos trucos de kayak y se rió cuando casi me caigo. Era un lugar luminoso, sencillo, normal. La gente iba y venía, familias, pescadores, adolescentes saltando piedras. Pero al caer la tarde, el lugar se vació. El sol sí que brillaba, tiñendo el cielo de rayas naranjas y rosas. Jugamos a las cartas sobre las toallas, bromeando como si nada extraño pudiera interponerse entre nosotros. Pero el ambiente cambió a medida que el día se desvanecía. Sugirió un último baño antes de empacar. Me metí en el agua fresca contra mis piernas y lo esperé. El río estaba tranquilo, completamente nuestro. El kayak flotaba suavemente cerca. La brisa amainó y de repente todo se sintió demasiado tranquilo. Fue entonces cuando su expresión cambió. Sus ojos contenían algo que no pude identificar. Indagando, serio, casi tenso. Se acercó a través del agua, lento, deliberado. Mi pulso se aceleró, la confusión se apoderó de mi pecho. Algo tácito flotaba entre nosotros. Algo que no entendí, pero sentí profundamente por un segundo. Lo cuestioné todo durante el día. El silencio, la repentina cercanía. El mundo a nuestro alrededor pareció estrecharse. Los grillos comenzaron su coro nocturno justo cuando la luz se deslizó tras los árboles. Dot. Y ese fue el momento. El día dejó de ser ordinario. El momento en que la sensación en mi estómago pasó de cálida a inquieta. El momento en que me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Algo que cambió la forma en que lo miraba a él y a mí misma en ese río. Algo que todavía intento comprender. Su canción vespertina se desvaneció, dejando solo el tranquilo fluir del río. Cuando todo finalmente se calmó, nos quedamos allí sin aliento, confundidos, inseguros de lo que acababa de suceder entre nosotros. Mark dio un paso atrás primero, susurrando una disculpa, pero no pude responder. Ni siquiera sabía lo que sentía. Conmoción, confusión y miedo. Empacamos en silencio. El kayak se sentía más pesado de lo habitual, como si el peso del momento se aferrara a él. El viaje a casa fue silencioso, la radio apagada, solo se oía el zumbido de los neumáticos y el martilleo en mi pecho. Mi madre dormía cuando entramos. Fui directo a mi habitación, dejando que la puerta se cerrara tras de mí. Pasé la mitad de la noche mirando al techo, repasándolo todo. ¿Fue un malentendido? ¿Le di demasiadas vueltas? ¿O estaba ocurriendo algo más profundo que ninguno de los dos quería afrontar? La mañana siguiente no fue más fácil. La luz del sol calentaba mi habitación, pero solo sentía un nudo de frío en el estómago. Mamá ya se había ido a trabajar, dejándome sola con Mark otra vez. En el desayuno evité su mirada, rompiendo mi tostada en pedacitos mientras él tomaba su café en silencio. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de preguntas que ninguno de los dos quería hacer. No dejaba de pensar en el río en el momento en que el día pasó de normal a extraño.
La inquietud, la tensión, el silencio posterior. Nunca lo había visto actuar así, y no sabía qué significaba ni qué debía hacer con la confusión que sentía. Más tarde esa noche se me acercó en la cocina. Su tono era tranquilo pero cauteloso, como si estuviera pisando hielo fino. Sobre ayer, empezó a decir que me dio un vuelco el corazón. Deberíamos hablar en un lugar más tranquilo, dijo. En un lugar sin distracciones. No supe por qué, pero asentí. Tal vez quería claridad. Tal vez quería respuestas. O tal vez tenía miedo de lo que pasaría si seguíamos fingiendo que nada había cambiado. La noche siguiente nos llevó a un claro apartado del bosque que conocía. El camino de tierra estaba lleno de baches y el sol se escondía tras los árboles, tiñendo el cielo de tonos morados y dorados. Trajo una manta y nos sentamos en ella bajo los pinos. Durante un rato solo hablamos de sus días estresantes en el trabajo, de mis esperanzas de ir a la universidad, de todo menos de lo que había sucedido. Pero la tensión nunca desapareció. Se cernía entre nosotros como una sombra y lentamente, sin que ninguno de los dos lo pretendiera. Empezó a formarse un patrón. No físico, no hablado, solo un vínculo tranquilo e intenso que se sentía demasiado cercano, demasiado privado. Demasiado secreto, nos encontrábamos en lugares donde nadie haría preguntas. Viajes nocturnos, rincones tranquilos en el bosque, senderos vacíos. No era romántico. No era normal. Era algo intermedio, inquietante e inexplicable. Una conexión que se sentía mal pero extrañamente familiar. Como estar parado al borde de un acantilado al que le tienes terror pero del que no puedes apartar la mirada. La culpa se hacía más pesada cada día. Dot. Mamá notaba mis cambios de humor, pero los ignoraba como el estrés adolescente normal. No me atrevía a corregirla. Pasaban las semanas a cada momento con Mark dejándome más en conflicto. Dot. Entonces todo cambió de nuevo porque fue entonces cuando conocí a Jake. Dot. No se parecía en nada a Mark de mi edad. Ojos verdes brillantes, cabello rubio desordenado que no dejaba de caerle en la cara y una risa que se sentía como aire fresco después de una tormenta. Nos conocimos en un evento escolar y él tenía esa manera de hacer que todo se sintiera más ligero, más fácil, normal. Dot, y de repente yo estaba atrapada entre dos mundos. Una construida sobre el secretismo, la tensión y la confusión, y otra que se sentía segura, sencilla y llena de posibilidades. ¿Qué significaría esto para mí? Por todo lo que había pasado ese verano, esas tardes en el bosque se convirtieron en una confusión, conversaciones silenciosas, silencios tensos y una extraña mezcla de culpa y responsabilidad que no sabía cómo manejar. Cada vez que llegaba a casa después de pasar tiempo con Jake, sentía la mirada de Mark sobre mí, inquisitiva, confundida, casi preocupada. Mi corazón se sentía desgarrado. Aunque nunca había pasado nada físico entre nosotros, era la cercanía, la atracción emocional, el silencio lo que se sentía demasiado pesado. Nuestros encuentros ocultos en el bosque no eran románticos. Eran más como confesiones secretas. Hablaba del estrés, la soledad, cosas que nunca